Por lo tanto, para nosotros es muy importante poder enfocarnos en esta sección de 3 capítulos para poder llegar a cumplir este objetivo, que es comprender qué es en esencia el cristianismo según Jesús, y a la luz de esa gran verdad poder también comprender qué significa ser cristiano en relación a uno mismo, en relación al mundo, a nuestra sociedad en la que tú y yo vivimos, en relación a la religión y principalmente en relación a Dios. Y por esa razón es que nosotros durante este tiempo hemos hablado de poder separar este sermón del monte en 7 grandes secciones, donde hablamos en un momento acerca de quién éramos nosotros, cuál es nuestra misión, y hoy día también nuestro deseo es poder enfocarnos en qué es aquello que debemos entender. Así que, entendiendo eso, nosotros nos hemos enfocado en varias secciones de la ley durante este tiempo, hablando acerca de la ira, ¿cierto? Hablando acerca del adulterio, del divorcio, el juramento. Y hoy día queremos tener un momento para pensar, para reflexionar en este concepto que es la venganza. Y por eso, como dice ya el diácono Patricio, la pregunta que hoy día buscamos responder es: ¿qué debemos entender acerca de la venganza? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender acerca de este tópico? Versículos 38 al 42, que aparentemente es un pasaje muy breve, sin embargo, es a la misma vez muy profundo, es muy potente, y yo espero que ustedes puedan verlo así como yo he podido observarlo durante estos días. Y para comenzar, me gustaría iniciar con una ilustración, eh, una, una un comentario cotidiano en relación a las comidas. Yo no sé si cuando tú eras niño tenías problemas con la comida. No sé si había algunos platos favoritos, otros que quizás no eran muy agradables a ti. Eh, y bueno, yo hoy día ya siendo padre, una de las preguntas que comúnmente yo escucho con respecto a mis niños es: ¿qué es lo que vamos a comer? Eso es algo común antes de sentarnos a almorzar, porque de alguna forma todos tenemos ciertas mañas. Hay algo que nos gusta, hay otras que no nos, hay cierta comida que no nos gusta. Y hoy día, si nosotros tuviéramos que hablar de este pasaje y usáramos esta idea, ¿no?, de la comida, y ustedes preguntaran como niños, ¿qué es lo que vamos hoy día a comer? Mi respuesta para ustedes sería que hoy día nosotros vamos a alimentarnos, vamos a comer y vamos a tratar de alimentarnos a través de esta comida que es un poquito difícil de digerir. Estos pasajes este pasaje que acabamos de considerar es un pasaje difícil de poder no solamente reflexionarlo y pensarlo, sino eh, llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida, llevarlo a la cotidianidad de nuestro relacionamiento con los amigos, vecinos, aquí en medio de la familia, en el trabajo, etcétera. Por tanto, yo quiero desde ya advertirles de que estamos entrando a través de este pasaje a el clímax del Sermón del Monte. Estamos llegando casi a la cima, aun cuando todavía ni siquiera terminamos el capítulo 5, pero muchos comentaristas hacen mención de que el pasaje que estamos abordando en relación a la venganza tiene relación con el clímax del Sermón del Monte, donde nos encontramos o nos enfrentamos a un gigante que nos desafía a asumir la actitud de amor que Cristo modeló en vida y que nos llama a mostrar hacia aquellos que nos hacen mal, hacia aquellos que nos injurian, hacia aquellos que nos tratan mal, hacia aquellos que intentan abusar de nosotros, hacia nuestros enemigos, como más adelante o bien el próximo domingo ustedes van a poder observar a partir del versículo 44. Y que como enseñanza
esa enseñanza de nuestro Señor, es el mayor reto del Sermón del Monte. Hoy, más que nunca, a la luz de esta sección, ustedes van a encontrar un carácter distintivo, un carácter que intenta formarse en ustedes y que realmente va a ser contracultural. Hoy, más que nunca, ustedes y yo necesitamos imperiosamente del poder del Espíritu Santo, si es que deseamos que la palabra que acabamos de leer pase de nuestra mente a nuestro corazón y a la práctica. Porque intelectualmente podemos tal vez recepcionarlo y comprenderlo, pero necesitamos más que eso. Nosotros entendemos que el Sermón del Monte no es una serie de discursos o de tópicos que apelan hacia un idealismo, hacia un concepto teórico. Nosotros entendemos que el Sermón del Monte es algo que podemos vivir hoy, que podemos practicar hoy, que podemos nosotros disfrutar en esta vida que se nos ha dado, la vida como cristianos. Así que yo quiero que ustedes puedan ponerse muy firmes el cinturón, aferrarse bien a la silla, no intentar escapar, y con humildad reflexionar junto conmigo frente a este pasaje. Así que la pregunta que queremos abordar aquí es, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío que nos plantea este texto? Y en este sentido, la respuesta a esta pregunta es que el desafío que se nos presenta en estos versículos es negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús, como nos presenta allí Lucas 9:23, al punto de estar dispuestos a no exigir, a no considerar nada como propio, a no considerar de parte de nosotros ningún derecho. Y esta idea, este lema, este desafío, Jesús la ilustra mediante 4 ejemplos desde los versículos 38 hasta el final. Y estos 4 ejemplos tienen relación con un golpe en el rostro, una acusación ante la ley, una exigencia de servicio y una petición de dinero. Si tú miras el texto, de alguna manera, esas son las 4 grandes ilustraciones que Jesús usa para hablarnos de este desafío en relación a, o como tiene titulado ahí tu versión, del ojo por ojo, o que tiene relación con el no vengarse, y que obviamente estas ilustraciones no buscan invalidar la ley de Talión, del versículo 38, que es una ley que puedes tú encontrar en la Biblia, tanto en el libro de Levíticos como en el libro de Deuteronomio, y que a la luz de las Escrituras es una ley justa, pero que tiene un contexto. Este contexto está en las cortes legales. Pero el problema que Jesús ve al citar este versículo 38 es que los fariseos y los escribas han trasladado esta ley de las cortes legales a las relaciones personales, proveyendo de esta forma la venganza entre los pares, entre las personas, lo cual Jesús intenta contrarrestar al momento de abordar este texto y al mostrarnos el significado real de este pasaje. Por otra parte, estos 4 ilustraciones de Jesús con respecto a la resistencia al malo se han interpretado de muchas maneras, y eso es importante entenderlo. Hay muchas opiniones acerca de cómo nosotros deberíamos entender estas ilustraciones, y una de las opiniones más famosas tiene relación con este personaje, Tolstoy, que es un novelista ruso que creía, a la luz de este texto, que no deberían haber soldados, que no deberían haber policías, que no deberían existir jueces, porque ellos resistían al malo. Sin embargo, esta opinión de Tolstoy es una opinión absurda a la luz del pasaje bíblico, porque a la luz del texto bíblico, nosotros tenemos que entender de que estas 4 ilustraciones no tienen el propósito de justificar una clase de anarquía
política social, como intenta comentarnos este novelista ruso, sino que Dios mismo ha establecido gobiernos, ha establecido leyes para lidiar contra la violencia, contra la injusticia, etc. Tampoco estos textos tienen relación con justificar la debilidad temperamental. Y en este sentido quiero yo eh, eh, comentarles acerca de un caso muy conocido, ¿cierto?, que nos comenta Pablo allí en Gálatas, donde él usa el mismo término que se usa en este pasaje de resistencia, donde Pablo, al ver la conducta de Pedro de alejarse de los gentiles y de aliarse con los judíos o judaizantes, Pablo no se resistió a censurarlo, al observar la ambigüedad de Pedro y al ver cómo esto iba en desmedro del Evangelio. Por tanto, tampoco estos versículos hablan de que nosotros, al poner la otra mejilla, al estar dispuestos a sacrificarnos por otros, nosotros deberíamos sacrificar también en este sentido el Evangelio, o permitir que se transgreda la moral, ya que, reitero, la gran idea de estos pasajes no tiene relación con prohibir que la justicia se haga de forma clara, sino que la prohibición es la venganza. Lo que Dios desea es que tú y yo aprendamos al momento de relacionarnos con el mal, a que todo esto se lo dejemos en las manos de Dios, que Dios sea nuestro vengador, que Dios sea aquel que haga justicia entre mí, entre tú, entre los demás, y de esa forma Él pueda llevarse también la gloria, y tú y yo no caigamos en pecado. Por tanto, no tiene que ver tampoco este texto con ser débiles al momento de cuidar la moral, o por otra parte, irse al extremo de una clase de pacifismo absoluto, similar a la de Gandhi, que, por ejemplo, en la Guerra Mundial, él comentaba a los judíos de que ellos no debían resistir a los nazis, sino que ellos debían simplemente poner la cabeza para que ellos pudieran, fueran matados y asesinados como así lo fueron. Por tanto, no estamos buscando ninguno de los dos extremos, sino que al contrario, un ejemplo tal vez verídico en relación a este pasaje, un ejemplo humano que podríamos usar es el de Martin Luther King, quien hablaba de que la gran clave de este pasaje tiene relación con el amor, el cual es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo. Y Martin Luther King, este famoso predicador, vivió en carne propia esto. No hay otro personaje humano, digámoslo así, en la historia quien al cual se le bombardeó su casa, al cual una persona de su propia raza lo apuñaló, quien estuvo mucho tiempo en la cárcel y durante todo el periodo de su ministerio fue amenazado a muerte, y aún así él trataba a las personas con amor, entendiendo de que su Señor es su vengador. Por tanto, hoy día nosotros estamos frente a un desafío, el desafío de tomar este pasaje y convertirlo simplemente en un concepto teórico, o tener el valor, como el de Martin Luther King, de ponerlo en práctica y vivirlo entre nuestras relaciones, en las cosas que hacemos. Así que yo quiero mostrarte cuáles son estos cuatro desafíos que este pasaje nos invita a practicar. No solamente entender, yo quiero que tú entiendas eso. No es solamente entender, es a practicar. Y aquí, principalmente tú y yo, somos desafiados a amar a Cristo y amar como Cristo en 4 áreas. Y yo puse esta idea de amar a Cristo y amar como Cristo, porque esa es la base, esa es la razón de nuestro sacrificio, esa es la razón de por qué tú y yo vamos a hacer esto. Así que
Aquí hay 4 cosas que tú y yo debemos entender a partir de este pasaje. Son 4 áreas en las que tú y yo somos desafiados. La primera de ellas es que tú y yo somos desafiados a amar como Cristo y amar a Cristo al punto de que tú y yo permitamos ser insultados. El versículo 39 nos habla un poquito acerca de eso. Después de que Jesús habla acerca de lo que se había dicho, de que la relación entre las personas tiene que ser ojo por ojo y diente por diente. Jesús dice en el versículo 39, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguno te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este texto, versículo 39, tiene la idea de mostrarnos una situación que era muy común en el primer siglo, dentro de la cultura judía y dentro de otras. Esta bofetada en la mejilla era un insulto que se les daba a ciertas clases de personas. Y en este sentido, nosotros podemos decir de que lo que está pensando aquí Jesús es en relación al trato que se le tiene a aquellos que son considerados como herejes. Y que en este sentido también, vale la redundancia, Jesús mismo fue tratado de esa forma. Si ustedes recuerdan cuando él fue al tribunal del Sanedrín y al ser él juzgado y condenado, lo que comenzaron a hacer las personas fue a bofetearlo, a insultarlo, a escupirlo. Y él allí nos muestra cuál es uno de las actitudes que tú y yo como cristianos tenemos que tener frente al mal por causa de Cristo, y que tiene relación con lo que Pedro nos dice allí en el capítulo 2, versículo 21 al 23, donde Pedro dice de que Jesús es para nosotros un modelo a seguir, el cual, al ser bofeteado, él no respondió con golpes. Al ser insultado, él no insultó. Al ser maltratado, él no maltrató a nadie. No obstante, yo quiero que nuevamente tú entiendas esto. La razón de permitir dicho acontecimiento tiene como propósito el engrandecimiento de la obra, y que tú y yo podamos ver a Cristo glorificado en nuestras vidas. Hay muchas formas de ser insultados. Hay muchas maneras en las que tú puedes aplicar este texto. Y aquí permíteme dar un ejemplo personal, una ilustración. Hace un tiempo atrás yo estaba en Puerto Montt, cuando estaba yo plantando la iglesia, y recuerdo la oportunidad que tuve al poder tener una entrevista con un profesor de religión y de filosofía. Se me dio a mí la oportunidad de poder leer la Biblia con él, donde había un hermano que me había dado el contacto, yo lo llamé, nos juntamos en la casa de este hermano, y yo con respeto le comentaba de que mi intención era poder leer la Escritura. Sin embargo, él, de forma muy arrogante, él me decía que era lo que yo le podía enseñar si él ya lo sabía todo. Él daba clases en la universidad, daba clases en un colegio. Yo le explicaba que quería contar una parábola y él me decía de que él se sabía todas las parábolas. Por lo tanto, él me decía, no sé qué cosa nueva puedo yo aprender de ti. Y la verdad es que fue un momento bastante incómodo, porque él intentó examinar o evaluar mis conocimientos, y siempre con muchos prejuicios él me escuchaba, me cuestionaba. Sin embargo, yo seguía avanzando, le contaba la parábola, le explicaba algunas cositas, y él seguía avanzando a través de su crítica, su cuestionamiento, hasta que milagrosamente llegamos a un punto donde su actitud cambió, y él comenzó a ser mucho más receptivo, y me permitió poder terminar la parábola y explicar el Evangelio. Sin embargo, cuando yo pensaba en esta parte de ser resistido, de ser insultado, tal vez de ser menospreciado, eh, yo veía cómo quizás Jesús, en este sentido, me estaba enseñando a mí de que ese es el camino.
El camino, en muchas ocasiones, frente al arrogante, frente al áspero, frente a aquellas personas que son duras, es la humildad. Tú y yo nunca lograremos tal vez llegar a ese corazón duro a menos que estemos dispuestos a humillarnos. Pero reitero, por causa de Jesucristo. Por causa de Jesucristo. Es porque ese es el ejemplo que Jesucristo mismo nos dio, donde, según las palabras de Spurgeon, tú y yo deberíamos convertirnos, o ser como un yunque, cuando los hombres malos son un martillo. Dios puede usarte, puede usarme a mí al momento de relacionarme con los demás, al momento de ser insultado, al momento de ser denigrado, tal vez, al momento de que las personas te miren en menos. Dios puede usarte y puede usarte para su gloria si tú estás dispuesto a amar como Cristo y amar a Cristo al punto de permitir ser insultados. Y ese es el primer aspecto de este pasaje en que nos desafía. Tú y yo somos desafiados a permitir que por causa de Cristo nosotros no respondamos de la misma manera. Al ser insultados, no insultemos. Al ser criticados, guardemos silencio. Al ser quizás tratado de manera despectiva, nosotros tratemos con amor. Eso es lo primero que el texto nos dice. Pero también, en segundo lugar, el texto nos desafía a renunciar a nuestros derechos. Y yo quiero que tú mires un poquito este pasaje del versículo 40. El versículo 40 dice que si alguno te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Nota tú lo que Jesús está intentando decirnos. Por amor a Jesús, por amor al Evangelio, por amor al reino, por marcar una contracultura, no solamente tú tienes que estar dispuesto a ser insultado, sino que también tú tienes que estar dispuesto a renunciar a tus propios derechos. Y aquí permítame contar otra historia. Conozco yo a un amigo que no sé yo desde qué edad, pero fue dejado por su padre. Me parece a mí que la familia se divorció y él por mucho tiempo vivió con su madre. Sin embargo, su padre nunca se había hecho responsable de mi amigo. Él lo llamaba, hablaba con él, sin embargo, él nunca, por ejemplo, pagó estas asignaciones familiares, este dinero que correspondía. Nunca se preocupó de él ni emocionalmente ni económicamente. De hecho, había ya formado otra familia. Al punto que, vista la indiferencia, mi amigo decidió hablar con él, comentarle si era posible poder ayudarlo económicamente. Sin embargo, él hablaba de que no tenía dinero, que no había cómo pagar, que era muy difícil para él, etc. Entonces, aquí habían dos posibilidades. Una posibilidad era denunciarlo a las autoridades e iniciar un juicio para que esto se pudiera poner en regla, o sencillamente la otra era renunciar y dejar esto de esta forma, tal cual como está. Al padre de manera indiferente, siguiendo con su vida, y él viéndolas por su parte, arreglándoselas sola o solo. Y en este sentido, mi amigo hizo eso. Él tuvo la oportunidad de denunciarlo, él tuvo la oportunidad de iniciar un juicio, y es más, él tuvo la oportunidad quizás de ganar ese juicio y llevarlo a él a la cárcel. Tenía todos los derechos para hacerlo. Sin embargo, él no lo hizo. Jesús nos dice a nosotros que por amor al Evangelio, tú deberías estar dispuesto a renunciar a tus derechos. Es más, Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 al 8, que nosotros deberíamos preferir salir perdiendo antes que entrar en discusión, incluso con un hermano en la fe. Tú y yo, por amor al Evangelio, por el engrandecimiento del reino, deberíamos estar dispuestos aún a renunciar a nuestros derechos, no solamente de la camisa, sino también nuestra capa. Obviamente, tú y yo tenemos que examinar cuál
es la manera en que más glorificas a Dios. Pero renunciar a nuestros derechos es una de aquellas en las que tú en muchas ocasiones, en lugar de entrar en pleito y generar un escándalo, tú honras más a tu Señor, entendiendo que Él hará juicio, Él cuidará de ti, Él velará por ti y así también en relación a este pleito. Pero también hay una tercera cosa que el texto nos dice, y es a través de esta ilustración de aceptar una imposición. El versículo 41 nos comenta acerca de una obligación. El texto dice así: si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Y este versículo 41 tiene relación con una prerrogativa, un derecho que tenían los soldados romanos, donde ellos podían llamar a cualquier civil y exigirle que llevara su carga durante cierta cantidad de kilómetros. Jesús dice, ok, si alguien te lo solicita, si alguien te pide, si alguien te impone algo, hágalo para el crecimiento del reino, para que el reino se extienda, hágalo. Pero hágalo de corazón, hágalo con amor, hágalo con ánimo, no interiormente intentando cómo sacar provecho de esto. Y aquí, cuando pienso yo en esto, en la imposición, en lo gravoso que a veces es esto, pienso un poquito en tres áreas. Por una parte, en aquellas personas que a veces son obligados a trabajar más allá del tiempo que corresponde. Y donde Efesios 6 nos dice a nosotros como trabajadores que tenemos que ver nuestro trabajo como quien sirve a nuestro Señor, no solamente al ojo humano, sino como quien sirve al Señor. Y en ese sentido, el llamado es a ser sumisos, a soportar, en este sentido, por amor al reino, trabajar quizás un poco más de tiempo, tener que trabajar horas extras, etc. También pienso un poco al momento de pensar en las imposiciones, en ciertos mandatos en las esposas, y particularmente con respecto a 1 de Pedro 3, donde se habla allí de una situación bien particular, que es la relación entre una esposa creyente y un esposo no creyente. Yo obviamente espero en el Señor que tanto los jefes cristianos como los esposos cristianos, y como también será mi tercer ejemplo, los padres cristianos, no sean personas arbitrarias, autoritativas, abusivas. Sin embargo, si esto se da, el texto nos llama a nosotros a tener una disposición, a aceptar esa imposición con ánimo, con agrado, no solamente haciendo lo que se nos pide, sino haciendo más de lo que se nos pide. Porque de hecho, a través de la sumisión de esta esposa creyente frente a este esposo inconverso, dice 1 de Pedro 3, puede ser usado por Dios para la conversión de su esposo. Y lo mismo sucede con Efesios 6 en relación a los hijos, donde el texto llama a los hijos a obedecer a los padres, no porque haya alguna razón, no porque el padre es el mejor, no porque el padre les va a dar miles de obsequios, sino porque es justo y punto. Entonces, observen ustedes esta tercera manera en la que tú y yo amamos como Cristo ama y hacemos las cosas por amor a Jesús, no solamente permitiendo en ocasiones ser insultados, no solamente renunciando a nuestros derechos, sino que también aceptando la imposición con ánimo, con amor, con cariño, entendiendo de que nuevamente yo estoy trabajando para la obra de Cristo, yo estoy haciendo las cosas por Cristo. También hay una tercera y final, y es la ilustración del versículo 42, que es el dar y prestar generosamente. Dice el versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y aquí, obviamente, que el enfoque es la generosidad, el que tú y yo podamos dar y podamos en este sentido también ser como Jesús,
que independiente de nuestra condición, independiente de nuestra forma de comportarnos, Él fue generoso con nosotros. Recuerden ustedes lo que decía Pablo, de que Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Y tú y yo en ese tiempo éramos su enemigo. Tú y yo en ese tiempo éramos detractores, le dábamos la espalda al Señor. Sin embargo, Él fue generoso. Y esa es la idea en este texto. La idea es un llamado a no ser mercenario, avaro, miserable, preguntándonos siempre, ¿y qué vamos a sacar con esto? O ¿cuál va a ser mi provecho? Tratando de tal vez lograr o obtener ciertos ingresos o intereses. No, Jesús dice, no, esa no es la forma, esa no es la manera en que Dios te ama a ti, esa no es la manera en que tú debes amar a los demás, esa no es la forma en que tú debes ser generoso con los demás. Por tanto, noten ustedes cómo Jesús nos lleva a pensar en los límites de nuestra fuerza. Permitir ser insultados, renunciar a nuestros derechos, aceptar imposiciones, dar y prestar con generosidad sin pensar cuánto nos va a devolver esto o esto otro, es algo que, como les decía en un principio, requiere mucho de la ayuda de nuestro Señor. Requiere mucho del poder del Espíritu Santo en nosotros, requiere de madurez, requiere de fuerza, de poder espiritual. Y por eso es que podemos decir de que estamos aquí, llegando al clímax de este sermón. Por tanto, permíteme terminar con algunas ideas que quisiera yo comentarte. Según estas 4 ilustraciones, y que no son preceptos detallados, yo creo que tú entiendas eso, son 4 ilustraciones, no son normas, no son mandamientos, sino que hay un principio que se busca ilustrar aquí, a partir de estas 4 ilustraciones, y que es el amor. Este amor, según Jesús, debe ser un amor desinteresado, un amor que cuando se le injuria, esa persona se rehúsa a darse satisfacción a sí mismo tomando venganza. La idea es dejar esto en las manos de Dios. La idea es entender de que tú y yo no debemos devolver un golpe a aquel que nos golpea. No debemos responder mal con el mal, como nos enseñaba Romanos 12, sino que tú y yo tenemos que estar dispuestos a darnos hasta el sumo, hasta el máximo, darnos nuestro cuerpo, dar nuestra ropa, dar nuestro servicio, dar nuestro dinero, como este texto nos comenta, darnos completamente, porque ese es el camino del cristiano. Ese es tu camino, ese es mi camino, es el camino de todos aquellos que profesan seguir a Jesús. Este es el camino que Dietrich Bonhoeffer decía que era en el cual tú y yo participábamos de la pasión de nuestro Salvador. Es el camino de la cruz, es una vía dolorosa, es esa vía dolorosa donde nuestro Redentor sufrió por ti y por mí, y donde el que transita por ella debe estar dispuesto a renunciar a todo derecho de venganza, a todo derecho sobre sus posesiones, a todo derecho sobre su tiempo y su dinero. Tiene que estar dispuesto a renunciar como Cristo renunció. Por eso, el desafío de este texto es el que Jesús dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado de este texto, a negarse a sí mismo, a tomar la cruz de Jesús y a seguirle. Y yo quiero terminar con esa última pregunta. ¿Estás tú dispuesto a seguir a Jesús? Esa es la pregunta que yo tengo para ti, para que puedas reflexionar durante esta semana. Seguir a Jesús involucra estar dispuesto a ser insultado. Significa estar dispuesto a perder tus derechos. Significa estar dispuesto a lidiar con oposición. Significa estar dispuesto a dar, a ser generoso, estar dispuesto a aceptar la imposición, por amor a Cristo, por amor a su reino, para que la vida de Jesús no solamente esté aquí en tu mente, o no solamente la sientas aquí en tu corazón, sino que esta pueda moldear tu vida completa. Este es un tremendo desafío, un desafío extraordinario, que solo
con Jesús, tú y yo podemos practicar. Sin embargo, este es el llamado para el día de hoy. Yo espero que el Señor te muestre, te enseñe que este es el camino que tú y yo debemos transitar si es que queremos impactar a esta sociedad egoísta, a esta sociedad que no ve diferencias, que no ve un norte y que solamente se satisface a sí mismo. Te invito a orar.